good, amigo teólogo y teóloga? Bienvenida a otro programa, otro video de la teología de la calle, donde queremos hablar contigo sobre dos temas específicamente. Uno es música urbana y el segundo es sobre fe, sobre cristianismo específicamente. Si te interesa uno de esos dos temas, considera suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con todos tus amigos, amigas, familiares, etc. Hoy vamos a tener una conversación bien interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre feminismo, y para hablar sobre este tema tengo una invitada muy especial. Esta persona es una teóloga puertorriqueña con un bachillerato en biología y tecnología médica de la Universidad de Puerto Rico. También tiene una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Tiene una maestría en teología y doctorado en teología sistemática de la Lutheran School of Theology en Chicago. Actualmente también sirve como profesora asociada en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Sus áreas de interés, entre otras, se encuentra la teología pentecostal y la teología feminista. Tiene varias publicaciones de varios libros, incluyendo el libro El sexo en la iglesia y también otro libro llamado Creada a su imagen, una pastoral integral para la mujer. Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso, con una gran alegría, como yo estoy aquí, a la doctora Lubis Núñez. Doctora. Buenas noches, buenos días, a donde quiera que se escuche tu programa, y gracias por la invitación. Un honor estar aquí. De verdad que es súper honrado, súper bendecido. Gracias nuevamente por compartir con nosotros, sacar de su tiempo y sobre todo traernos un poco de luz y claridad en este tema como lo que es el feminismo. Y como le comenté al principio antes de empezar a grabar, estaba loco porque se diera esta oportunidad, porque creo que en cuanto a este tema hay muchísimas cosas y sobre todo mucho misconception o muchas cosas que se rumoran o que se hablan o que se creen, pero realmente no se sabe a ciencia cierta quién está diciendo la verdad, quién está exagerando, quién está diciendo cuánto disparate, etcétera. Para comenzar, yo quisiera preguntarle realmente qué es el feminismo, cómo podemos considerar o cómo podemos entender de manera básica lo que es el feminismo. Pues claro, empezando por la definición, ¿verdad? La definición históricamente es un movimiento que surge con fuerza, ¿verdad? En el siglo XX, pero que desde mucho tiempo antes ha habido conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres, pero es un movimiento que va a afirmar la equidad entre hombres y mujeres. Es un movimiento social que se da, ¿verdad?, con mucha intensidad, y surge precisamente como un intento para trabajar todo lo que se tenga que hacer para lograr ese trato igual entre hombres y mujeres, sabiendo que no son iguales, pero que esa desigualdad no tiene que ser la razón para que se trate de una manera diferente, todos seres humanos. Y entonces, eso es el movimiento social, y también se conoce como feminismo a todas las teorías que abonan a esa búsqueda, ¿verdad?, de esa equidad entre hombres y mujeres. En el caso mío, yo trabajo la teología feminista, o sea, desde la fe, cómo las mujeres de fe entienden esa equidad a la luz, pues, del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, que es quien nos llama a ese trato igual, con su práctica, con su ministerio. Uh-huh. Así que la teología feminista no es otra cosa que la reflexión que hacen las mujeres de fe de esa equidad, amparadas ya no en el movimiento social, aunque nace, ¿verdad?, de ese movimiento, de esa conciencia, pero amparadas entonces en la palabra, en el Evangelio, en la fe. Wow, nada más en esa corta introducción me surgieron como 18 preguntas que a lo largo del video o de la conversación lo más probable salgan, a lo mejor otras se me olviden. Claro que sí. Pero hablando sobre, usted mencionó como que hay diferentes teorías. Por alguna razón, y sobre todo en nuestra época, en el año 2021 donde vivimos, la mayoría de las conversaciones surgen a través de las redes sociales. Y a través de las redes casi siempre se puede ver que se generaliza el grupo feminista, y cuando se habla de feminismo se habla solamente de, no, porque el feminismo marxista, el feminismo solamente es marxista, o el feminismo solamente es este grupo de mujeres violentas que exigen. Entonces, yo quisiera entender, o que usted nos ayude o nos explique, ¿verdad?, nos demos a lo mejor un poquito más de contexto, de historia, etcétera, sobre si realmente el feminismo es solamente un grupo,
si realmente el feminismo se puede considerar simplemente como marxista, si hay otras corrientes, por así decirlo, dentro del feminismo. O sea, no podemos generalizar el feminismo dentro de un solo grupo, ¿correcto? Claro que no. El feminismo ha tenido muchas etapas y muchas olas. En la historia se dividen como primera ola, segunda ola, tercera ola. Y cada ola ha tenido un énfasis en un derecho específico, ¿verdad? Las primeras feministas pedían el derecho al voto, porque las mujeres hubo un tiempo que no podían votar, ¿verdad? Las luchas por el derecho al voto están muy ligadas a las luchas por la equidad de las mujeres. Se unió en los principios también a las luchas antiesclavistas, o sea, el derecho de la mujer también unido a la lucha en contra de la esclavitud. Wow. Eso son en los principios. Pero cada época ha tenido su énfasis. Hay un feminismo que se llama feminismo marxista, porque utiliza la teoría del marxismo para afirmar su equidad, porque Marx nos va a trabajar más del ámbito laboral, ¿verdad? Lo que es el ser humano en el ámbito laboral, y las mujeres en el ámbito laboral también han sufrido muchas injusticias, porque la historia dice que no cobran nunca lo que cobra un hombre teniendo la misma preparación, la misma experiencia, la misma educación, etcétera. Para empezar, no podían ir a las universidades. Así que hay un feminismo que empieza a luchar por el derecho al voto, por el derecho a estudiar, por el derecho a poder tener propiedades, por el derecho a heredar las propiedades de sus maridos, porque en un momento dado no lo heredaban tampoco. Wow. Así que eso ha tenido muchas etapas en la historia. Y hay feminismos de todo tipo, ¿verdad? Con luchas diferentes. Como tú bien dices, esa palabra se ha estigmatizado, ¿verdad? Y ha habido grupos feministas muy activos, muy radicales, y han expresado públicamente su radicalidad, ¿verdad?, ante las injusticias que han sufrido. Y hay grupos feministas que no son tan radicales, que son más reformistas, y hay grupos feministas dentro de la fe cristiana, que, parados en el evangelio, pues trabajan esa equidad como algo orgánico al evangelio, ¿verdad? No se ve como un movimiento aparte, sino, es más, a veces pensamos que pues, nosotras las mujeres cristianas decimos, yo soy feminista porque soy cristiana, o sea, porque es el cristianismo es el que me habla de esa equidad y de ese respeto a todos los seres humanos, ¿verdad? Porque en el último análisis lo que busca el feminismo es que los seres humanos sean todos tratados con la misma dignidad. Y no se limita a las mujeres, o sea, la lucha del feminismo no es una lucha solamente de mujeres ni para mujeres. El feminismo tiene muchas áreas de trabajo, desde la cultura, desde la ecología, desde la salud, desde la educación, desde las personas con discapacidad, desde el trabajar en contra del racismo, en contra del sexismo, en contra del clasismo, en contra de todo aquello que discrimine a una persona, a un ser humano, por cualquier razón. Así que, interesantemente, es un ámbito bien amplio, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy dando cursos este semestre y estamos viendo a las feministas y los feministas, porque hay hombres feministas también, que trabajan, por ejemplo, todo este sistema económico en que vivimos, toda esta globalización, todas estas políticas neoliberales, y cómo eso afecta a las mujeres en términos económicos, cómo se afecta. Hay feministas que trabajan eso desde la fe. Hay otras que trabajan cómo los pueblos originarios, los indígenas, sufrieron la supresión cultural cuando vinieron los conquistadores y le eliminaron toda su espiritualidad, toda su fe, todas sus formas de ver a Dios. Unas trabajan eso. Hay otras que trabajan el daño que vive la naturaleza, una creación que era buena, como dice la Biblia, Dios creó todo bueno, de momento no está buena, está mala, y entonces se analiza por qué el ser humano ha dañado lo que Dios hizo bueno, desde la perspectiva de las mujeres, que también tenemos unas lógicas, ¿verdad? Y unos temas que unen las opresiones que han vivido las mujeres con la opresión que ha vivido la naturaleza, ¿verdad? Porque el ser humano cree que puede apoderarse de la naturaleza, exprimirla, conquistarla, como dice la palabra, conquistarla, o sea, apoderarse. Y de esa misma lógica de apoderamiento se da a veces en las relaciones hombre-mujer también, conquistar, apoderar, controlar, tomar para sí mismo, no dejar en libertad. O sea, todas esas cosas tienen mucha relación. Así que desde la teología feminista también se trabaja la opresión que viven las personas por razón de su raza, de su etnia. Se trabaja mucho, las feministas latinas en Estados Unidos trabajan mucho qué es la opresión que viven las mujeres latinas en Estados
Unidos por razón de su etnia nada más, o sea, no solamente por razón de su género o de su raza, por razón de su etnia y cómo eso afecta su vida, la vida de su familia, la vida de sus hijos, o sea que es un trabajo bien transdisciplinario, se trabaja en muchas áreas. Súper amplio, o sea, Súper amplio. Demasiado amplio. Me llamó mucho la atención y otra vez, yo paso mucho tiempo en las redes, hasta algún punto al hombre que apoya o que se considera feminista, ¿verdad? Y del feminista el del feminismo que usted ha explicado, ¿verdad? Que simplemente busca la igualdad entre hombre y mujer. Se le llama aliado y muchas veces se critica y se juzga o se le tilda de menos a ese hombre que busca esta unidad o que se considera feminista, mientras que hay otros grupos, hasta donde tengo entendido, dentro del feminismo que sí desean que los hombres los apoyen, pero desde afuera, no necesariamente. ¿Cuál realmente es una postura feminista, verdad, correcta, por así decirlo, que busca esa unidad? Y si realmente el hombre puede participar de esta lucha y unirse a este movimiento. No, definitivamente sí. O sea, en todos los feminismos que yo trabajo, no, son feminismos dialogales. O sea, que queremos un diálogo con los hombres. O sea, nosotros buscamos la complementariedad, no la superioridad ni inferioridad de nadie, sino la complementariedad de dos seres iguales que pueden trabajar juntos por el bien de toda la humanidad. O sea, y entonces por ese lado trabajamos también desde el feminismo lo que son las masculinidades. Esa idea de ese hombre, porque tenemos que hablar, ¿verdad? Que el feminismo va a hacer un análisis bien fuerte contra esa estructura que se llama el patriarcado. Todo está centrado en la figura del varón. Todo lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Que la mujer no puede estudiar, y se ha podido ir logrando algunos cambios, ¿verdad? A lo largo de la historia, precisamente por las luchas, ¿verdad? Que se han dado. Ese derecho al voto se consiguió en la calle, luchando, el derecho a poder tener unas vacaciones de maternidad después de parir, eso se ganó en las luchas de las mujeres, el derecho a tener un espacio para amamantar después de dar a luz en su mismo trabajo, o que ese espacio se le diera a esa mujer sin cobrar, quitarle ese dinero. O sea, todos esos son derechos que se han ido adquiriendo poco a poco por las luchas de las mujeres, porque los patronos no lo regalaban de por sí, había que lucharlo. Así que entre eso que hacen las teologías feministas y el feminismo es ver cómo ese patriarcado también ha afectado a los hombres negativamente, ¿verdad? Y los hombres se han dado cuenta de que esa idea de hombres proveedor, que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, lo que ha hecho es afectarles, porque Dios los creó con todas las sensibilidades del mundo, con todos los dones del mundo, con todas las capacidades de cuidar a los niños, de atender a los ancianos, pero la sociedad ha relegado esas actividades solamente a la mujer, y entonces a ellos los ha privado de eso. Entonces, ¿por qué no puede ser un hombre maestro de kindergarten? O sea, ¿por qué no puede serlo? Pues porque la sociedad ha fijado ese trabajo en las mujeres y ha descartado hombres que tienen esos dones, y eso ha sido en detrimento de ellos también, porque si una persona tiene esa vocación y porque la cultura le ha dicho que eso no es acorde con su género, no puede desempeñarlo, eso es una frustración. Claro. Cualquier otra vocación, las vocaciones no tienen género, las vocaciones no tienen sexo, todos los seres humanos. Otro día yo leía en el periódico, en un avión que se bajó, quería bajarse la gente después que estaba en pleno vuelo, porque se dieron cuenta que la piloto era una mujer. Y entonces querían que regresara, porque nunca se habían imaginado que las mujeres tenían la capacidad de pilotear un avión. Pero así somos, o sea, hemos negado los dones a la gente, pero no ha sido Dios. Dios nos dio todos los dones del mundo a hombres y mujeres. Nos creó a su imagen y semejanza. Claro. Pero la sociedad ha también, por encima de ese sexo en que Dios nos creó, ha impuesto unas normas a cada uno de esos sexos y ha privado a uno de los dos de desempeñar todos esos dones a plenitud. Claro. Aquí es que te son tantas preguntas, entonces quiero ver cómo las puedo formular sin que se me olviden o no brincarme otras. Sí. Siguiendo esa línea y entrando ahora un poquito más a lo que es el cristianismo y la Biblia, yo tenía un profesor que decía en una clase de exégesis de que por alguna razón pues la Biblia siempre, o casi siempre mejor dicho, se refiere a Dios como ese padre, pero de que sí
existen textos donde Dios se puede presentar como esta identidad femenina, que toma el cuidado, etcétera. So, la pregunta sería, realmente, ¿cómo hemos llegado al punto donde dentro de la fe cristiana todos, independientemente de la interpretación que todos le hagamos al texto bíblico, todos tenemos el mismo texto donde aparecen esas imágenes de Dios como esa fémina cuidadora, etcétera, y cómo el cristianismo entonces ha llegado al punto donde simplemente Dios es padre, no puede ser esa madre que abraza, esa madre que cuida, esa madre que ama, que se desvive. ¿Cómo el cristianismo, o sea, cómo, por lo menos acá en Occidente, cómo hemos llegado a ese punto donde comparar a Dios con cualidades femeninas o cualidades maternas, cualidades de mujer, es casi para algunas personas herético? Es herético para alguna gente, definitivamente, muchachos. Cuando alguien dice Dios madre en la iglesia, se paraliza el culto. Se mueren. ¿Por qué? Porque el texto bíblico se desarrolla en un mundo patriarcal. Okay. El mundo judío, un mundo patriarcal, el mundo donde Jesús se desarrolla en un mundo patriarcal, el hombre a la cabeza, la figura del padre, la figura importante, el padre es el dueño de todo, de la finca, de la esposa, de los esclavos, de las esclavas, etcétera. ¿Qué pasa? Si se crea el texto en un mundo patriarcal, esa es la imagen que se va a privilegiar. Claro. Lo bueno del texto bíblico es que el texto mismo nos da otras pistas, de otras maneras. Y entonces tenemos montones de imágenes femeninas de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es el Shaddai, el Dios que amamanta, el Dios cocinera, posturera. Todos esos textos están en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías es uno de los libros que más imágenes femeninas tiene de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos a esa imagen de que Jesús dice, ¿cómo quise yo arroparte debajo de mis alas como la gallina arropa tus polluelos y no quisiste? Y hay un texto maravilloso en Lucas 17, que la narración presenta 3 imágenes de Dios diferentes en ese texto, pero casi siempre nos enfatizamos en una sola, ¿verdad? La del el padre pródigo, ¿verdad? Otra vez el pródigo, pero es el padre que es pródigo de amor y de misericordia. Y se presenta a Dios como un padre que ama a sus hijos, no importa cuántos hayan desviado sus hijos, siempre los recibe, siempre hace fiesta. Y más abajito de ese texto dice que Dios también es como un pastor, ¿no? Que se le pierde y la recoge. Y más abajito del texto dice que es como una mujer que barre, que se le pierde una moneda y barre la casa hasta encontrarla. Claro. Pero en un mundo patriarcal se le va a dar más preeminencia a esa imagen masculina de Dios, ¿verdad? Y no a la imagen femenina. Ese es el trabajo que ha hecho la teología feminista, ¿verdad? Desde la Biblia. Las exégetas feministas han sacado todas esas mujeres de la Biblia, todas esas imágenes femeninas de Dios, todas esas mujeres que están en la Biblia, que hay montones, hay 3,000 y pico de nombres en la Biblia de hombres y 200 nombres de mujeres, porque en el mundo patriarcal quienes se nombraban eran los varones. Wow. Así que han sacado esas mujeres de las sombras, de la invisibilidad, y las ha traído a esa conversación de equidad, ¿verdad? Todas esas mujeres que a veces ni yo pregunto a veces en las iglesias, gente que ha vivido toda la vida en la iglesia, digo, ¿ustedes saben quiénes fue las hijas de Zelofejad? Y se quedan, ¿quién? Eso está en la Biblia. ¿Cómo no? Y entonces buscamos, Zelofejad se muere, tenía 5 hijas que aparecen con nombre en la Biblia. Wow. 5 hijas, y esas 5 hijas se quedan sin herencia porque no tenía varones, que eran los que heredaban. Las 5 presentan un caso frente a Moisés y le dice, nosotros creemos que es justo que nosotras heredemos. José, dice el texto que Moisés va a consultar con Dios. Y Dios le dice, ellas tienen razón. Claro. Ellas tienen razón. Dale la herencia. Y no solamente dale la herencia, de aquí en adelante, la norma va a ser que las mujeres también van a heredar esa herencia. O sea, que aún en el mismo texto del Antiguo Testamento tenemos esas mujeres que lucharon por sus derechos y los adquirieron, pero que nunca se nos habla de ellas. De Hulda, por ejemplo, Hulda, una mujer que estando Isaías siendo profeta, Jeremías, los grandes profetas, se encuentran un rollo en el templo y el sacerdote Hilquías manda a buscar a Hulda para que le diga si ese libro es la palabra de Dios. Y yo, aquí, con un profeta masculino fuerte, pero de Hulda nadie habla. O sea, el trabajo de sacar a esas mujeres de la Biblia y presentar lo que hicieron, ¿verdad?
es importante para la teología feminista, que va a decir, ellas también son hijas de Abraham, como Jesús le dijo a aquella mujer que la enderezó, ¿verdad? Claro. El día de reposo, Jesús la endereza, y los fariseos y los religiosos dijeron, no, ¿cómo va a ser esa mujer? La vas a enderezar el día de reposo. Y Jesús dijo, bueno, pero es que ustedes no son los únicos hijos de Abraham, ella también es hija de Abraham, ella merece estar enderezada. Así que todos esos detalles de Jesús constantemente nos dejan ver que Jesús era un feminista, que Jesús abogaba por la equidad. Me brincó la pregunta. Sí, esa es la pregunta tuya. Era una de ellas, claro. Sí, sí, lo es. Definitivamente, mira, Jesús, cuando Marta y María se estaban peleando allá de que Marta decía, no, dile que se venga para acá a fregar, que me dejó y está ahí sentada escuchándote. Jesús dijo, espérate, Marta, esta es la mejor parte. Ella la escogió y nadie se la puede quitar. Ella tiene derecho a educarse. Pero ¿qué pasa? Marta estaba reclamando lo que la cultura le había enseñado, que las mujeres eran de la casa, de lo doméstico. Pero María se atreve a sentarse a educarse. Ella en contra de la cultura, ¿verdad? Se atrevió a hacer algo que era prohibido. Y Jesús la validó. Jesús le dice, no, ella tiene derecho a educarse. Aquella mujer del flujo de sangre, una mujer que toda la ley y los religiosos decían que ella contaminaba a todo el mundo, todo lo que tocaba era inmundo. Y Jesús la sana, y después que la sana diga, miren a quién yo sané, ¿dónde está la que me tocó? Miren quién era la que todos ustedes decían que era inmunda, y ella me tocó a mí. Y esa mujer con flujo de enfermedad y flujo de sangre se encontró con el flujo de la gracia de Jesús, y Jesús la reivindicó delante de toda una sociedad, religiosamente, socialmente, a la familia, o sea, todas esas, a María Magdalena, o sea, ese Jesús que le dice a María Magdalena, tú vas a ser la enviada a los discípulos de que yo he resucitado. O sea, si María Magdalena no cumple con ese mandato, nosotros no nos hubiésemos enterado de la resurrección todavía de Jesucristo, porque los varones no estaban allí, se fueron, huyeron, tenían miedo. Y él dice, no, estás aquí. Y a la mujer samaritana la mandó a predicar, y dice que muchos creían por la palabra de ella. La mujer samaritana no tenía credibilidad porque las mujeres no podían hablar a las comunidades. Pero el texto recalca que cuando Jesús la comisiona, los hombres creían por la palabra de ella. O sea, todos esos textos nos van dando pistas que aunque la sociedad era patriarcal, Jesús va en contra de esa estructura patriarcal para reivindicar a las mujeres y para darles el lugar que Dios les dio desde el origen. Totalmente, no, y eso me acordó también el caso del famoso de la mujer adúltera. Ese famoso texto de que muchas veces, de hecho, para las personas que a lo mejor hay alguien aquí que le gusta la crítica textual y está envuelto en todo ese tema, o sea, es increíble que un texto tan controversial como ese tuvieron que meterlo en la Biblia porque no hay manera de que no sea, o sea, de que no haya sido histórico. Exacto. Y eso demuestra lo brutal de la intención de Dios detrás de esto. Sí. Usted ha dado aquí un sinnúmero de ejemplos increíbles. Eso a mí me da a entender de que necesariamente Dios no es esa persona o ese macho opresor machista, porque en la Biblia misma usted acaba de demostrar que hay muchísimos textos donde Dios mismo aboga por la justicia y por la igualdad de la mujer, pero que el mismo sistema, aún ignorando las órdenes de Dios, sigue haciendo algo en contra de la misma justicia que Dios exige. ¿Es seguro decir entonces, en ese caso, o sea, le pregunto, ¿sería entonces seguro en ese caso decir que a pesar del contexto patriarcal y machista en el que se escribe la Biblia, el texto bíblico no es machista? El texto se revela contra eso. Se revela contra eso porque dice, esta es la cultura, pero hay algo que es contracultura. El Evangelio de Dios es contracultura, el Evangelio de Jesucristo es contra esa cultura. Y nos narra la cultura porque eran seres humanos los que escribieron, ¿verdad? Claro. No podemos esperar que fueran de otra manera. No podemos esperar que Pablo, por ejemplo, tuviera una mentalidad de equidad hacia las mujeres porque él se crió en ese mundo. Entonces, cuando uno se da cuenta, uno dice, bueno, cuando Pablo está explicando a quienes Jesús se le apareció después de la resurrección, Pablo dice, se le apareció a 2 que iban por el camino de Maús, se le apareció a 70 que estaban reunidos, se le apareció a qué sé yo quién más, y por último se me apareció a mí en el camino de Damasco. ¿Dónde están las mujeres que Jesús se le apareció? La esquipió. ¿Dónde están las Marías? ¿Dónde están las mensajeras?
No es que Pablo se le olvidara, es que Pablo en su cultura las mujeres no contaban, claro. no se mencionaban, y tampoco se le olvidó a Dios, obviamente, ¿verdad? Pues quiere decir que ahí se ve que él era un hijo de su cultura, y por lo tanto no podemos exigirle que actuara de otra manera, porque uno es lo que la cultura le ha enseñado a uno a hacer, claro. Pero contra esa cultura es el evangelio. El evangelio entonces nos da otra salida, un camino más excelente, un camino más justo, de más equidad. Totalmente, ¿no? Y hablando ahora de cultura y de nuestro amigo Pablo, yo a veces me busco una candela con un par de panas míos que tengo confianza, porque yo digo, mira, muchas veces somos más paulinos que cristianos y nos dejamos llevar más por lo que Pablo dijo que por lo que Jesús hizo o dijo. Entonces, en esa área siempre está esta bendita controversia, que no es tan bendita nada, de que si las mujeres pueden ejercer el pastorado, pueden servir, etcétera. Y pues obviamente ahora hablando de Pablo, no la tenía en la lista de preguntas, pero o sea, es casi imposible ignorar el tema vuelvo a las personas que les gusta todo este revolú de crítica textual, etcétera, donde hay personas que dicen, no, eso sí fue Pablo el que lo escribió, no, eso fue a lo mejor un discípulo que después que Pablo falleció lo añadió por ahí, o fue un escriba, o fue un texto uncial, lo que sea. Realmente, y quiero ver de qué manera puedo poner esta pregunta que me surgió ahora en el aire. Realmente, cuando vemos todo el texto, yo no encuentro una razón justificable y salida de la boca de Dios mismo de por qué la mujer no pueda servir y no pueda liderar. Y de hecho hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento de mujeres que eran diaconisas, etcétera. Claro. ¿Por qué razón se nos hace todavía tan difícil en el siglo XXI? ¿Por qué todavía seguimos debatiendo sobre este tema si las mujeres pueden pastorear, pueden liderar, pueden hacer el trabajo que bíblicamente, entre comillas, ¿verdad? Para las personas que no nos están viendo, que bíblicamente se supone que sea de un hombre. Pues fíjate, sí, ese problema se supone que estuviera resuelto hace tiempo, ¿verdad? Porque bíblicamente hay montones de evidencia de las mujeres en el liderato, de las mujeres que tenían iglesias en sus casas, ellas eran las que lideraban, de las colaboradoras de Pablo, que esas colaboradoras eran mujeres, él las nombra por nombre, y algunas que aparecen con nombres masculinos fueron femeninas también, y de alguna manera se le cambió el nombre en las traducciones. Pero interesantemente, ¿verdad? El problema detrás de eso, ¿verdad? Del liderato de las mujeres, no es Pablo. Pablo estaba solucionando un problema en los Corintios cuando mandó a las mujeres a callarse. Es un problema local. Y entonces alguien que le gustó ese texto para mandar a callar a las mujeres de toda la vida, desde hoy hasta la eternidad, pues lo usa de esa manera, que esto es para todas las mujeres del mundo, ¿verdad? Y entonces nos han mandado a callar muchas veces, pero también ese texto, ¿verdad? Se va contra esa postura de Pablo y dice que en el día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre hombres, sobre mujeres, sobre jóvenes, sobre niños, niñas, y que empoderó a todos a anunciar el evangelio. Y en la iglesia, ¿verdad? Esa comunidad de iguales, esa fue la comunidad que fundó Jesús. Jesús fundó una comunidad de iguales. Entonces, ¿cuándo fue que la cosa cambió? Bueno, cuando la iglesia se jerarquiza, cuando la iglesia se heleniza, se romaniza, acoge toda esa estructura piramidal de la cultura y la introduce dentro de la comunidad de los fieles. Anteriormente, el Espíritu Santo dijo, tomadme a este y a aquel para que hagan este trabajo, tomad al otro. Se oraba y el Espíritu Santo encomendaba a la gente a hacer las cosas. Pero cuando cambia la cosa por la cultura, entonces todo se va en términos de una pirámide de puestos, los obispos, los arzobispos y toda la jerarquía, ¿verdad? Pero esto no es, eso se llama la patriarcalización de la iglesia, ¿verdad? La patriarcalización de esa comunidad de iguales que Jesús fundó. Importante, ¿verdad? Que no hay ninguna razón en el texto bíblico que alimente esa idea de que las mujeres callen. La única razón es puramente cultural, por el poder, por mantener el poder en las manos patriarcales, que los hombres sigan teniendo el poder. Así que hay que verla como un asunto de poder y que muchas veces nosotros nos resistimos ante la misma voz del Espíritu Santo que nos empodera, nos resistimos y preferimos a veces imponer en las iglesias cuestiones culturales que cuestiones dirigidas por el Espíritu de Dios. Y eso sí es un problema bien serio. Dios mío, qué difícil.
Es incómodo porque, por ejemplo, yo como hombre, o sea, yo tengo mi esposa, yo la adoro, yo la amo, y cada vez que mi esposa a mí me dice, papi, tengo que hacer X cosa y quiero emprender en tal cosa, es como que, Dios mío, o sea, tú le diste una creatividad a esta mujer que yo no tengo, o sea, yo no tengo cara para poder ponerle como que un límite o tratar no, o sea, me vas a hacer ver mal porque tú sabes, tú estás haciendo un montón de cosas y yo estoy aquí todavía, qué sé yo, haciendo otra. Y que hagamos eso muchas veces en nombre de Dios, ¿verdad? Y que cuando digo hagamos me refiero, ¿verdad?, al sistema. Sí. Que el sistema haga eso en nombre de Dios, a mí me resulta muchas veces como que, Dios mío, pero ¿cómo tú puedes permitir algo así? Es bien contradictorio, porque sí, le falta totalmente al principio del evangelio, al principio del cristianismo, al mensaje de Jesucristo. O sea, ese de amar al otro como a ti mismo, es que si esa persona puede lograr algo, es como si tú lo lograras. Pues no, el asunto del poder es tan fuerte, ¿verdad? Y la jerarquía, que eso se ha colado fuertemente dentro de las iglesias, y vemos que la cara de la iglesia en Puerto Rico, por ejemplo, es una cara masculina. Nosotros hemos visto muchos paneles ahí que van a presentar el tema de y entonces todos son hombres. Hace poco en España hubo algo similar, que iban a hablarse del tema de la lactancia y todos eran hombres. Pues eso mismo estamos pidiendo nosotros en la iglesia. El ministerio en la iglesia y la cara son todos hombres. Las mujeres no están en el ministerio, las mujeres no han contribuido a ese ministerio. O sea, ya se supone que eso no ocurra, pero siempre ocurre y tenemos que estar recordándoselo para que sean más inclusivos, ¿verdad? Y lo seguiremos recordando, y eso la teología feminista lo hace con mucho amor. O sea, vamos a seguir recordándole hacia dónde es el camino que Dios quiere que caminemos en este camino de respeto a la humanidad de todos los seres humanos, de diálogo, de complementariedad, de ayudarnos el uno al otro. Y entonces, aunque la gente no quiera, ¿verdad?, oírlo, vamos a seguir diciéndolo, porque estamos convencidos que este es el principio más central de todo lo que tiene que ver con antropología teológica del ser humano ante Dios. Ese principio de que todos tenemos esa imagen de Dios, sería negar ese principio cuando uno menos valora el trabajo de alguien o por su género, pensar que porque es mujer o porque es hombre, ¿verdad?, no, ese trabajo no es tan válido como el de otra persona. Eso es un atentado contra esa misma imagen de Dios que Dios ha puesto en nosotros y nosotras. Totalmente de acuerdo. Siguiendo por esa línea y hablando pues entonces en ese caso de la iglesia, y usted obviamente que se especializa, como vamos al principio, de la teología pentecostal, que con todas las cosas buenas y a lo mejor no tan buenas que se puedan decir o que alguien pueda decir, la teología pentecostal fue uno de esos movimientos que le permitió a la mujer, hasta cierto modo, darle, ¿verdad?, un protagonismo dentro de nuestras iglesias. ¿Cómo dentro de nuestras iglesias entonces nosotros podemos acercarnos más a este pensar, a esta teología, a este pensamiento, a esta búsqueda de la justicia específicamente entre hombres y mujeres, esta igualdad entre hombres y mujeres, sin que cuando uno diga, fulano dentro de la iglesia, fulana que es pastor, que es pastora, que es lo que sea dentro de la iglesia, pero es feminista, diantre, pero un cristiano feminista, eso es contradictorio, una cristiana feminista, eso es contradictorio, eso no pega, eso no va, entonces fulano no es cristiano, pues fulana no es cristiana de verdad. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos hacer el approach, el acercamiento, para cambiar esa perspectiva y para que se abra el diálogo y el entendimiento a personas que a lo mejor no piensan como yo, pero que se puedan sentar a la mesa a escuchar y a entender por lo menos la propuesta que trae la teología feminista? Yo creo que hay que educar mucho, ¿verdad? Tenemos que seguir educando a todos los niveles, desde la escuela bíblica dominical, ¿verdad?, de los estudios bíblicos, y modelar desde el altar, los líderes y las líderes. Tenemos que modelar desde los púlpitos, desde el altar, porque la gente está mirando cómo tú te expresas, si tú excluyes a alguien con tu lenguaje, si tú solamente usas imágenes masculinas de Dios, si tú solamente predicas de los hombres de la Biblia y nunca de las mujeres, o nunca de los niños que hay en la Biblia, o nunca de la gente joven que hay en la Biblia. O sea, si tú excluyes a alguien de ese mensaje, eso con el modelaje yo creo que empezamos a corregir. Otra cosa que tiene que hacer la iglesia, específicamente mi iglesia, que es iglesia pentecostal, es volver a sus orígenes.
donde esos orígenes allá acá en la historia de Occidente, ¿verdad? Que los fijan en la calle Azusa en 1906, en una comunidad donde mujeres y hombres, blancos, negros, asiáticos, personas empleadas, personas desempleadas, afroamericanos, todos congregados y el Espíritu empoderando a todos y todas para hacer la obra. Y las mujeres iban a predicar, y las mujeres eran pastoras, y las mujeres eran misioneras, y de momento se detuvo. Se detuvo porque, pues exactamente, por la patriarcalización de la iglesia, porque la iglesia se une a la corriente de la segregación que hay en la sociedad de blancos, negros, asiáticos, iglesia de blanco, iglesia de negro, iglesia de asiáticos, y eso incluye también la participación de las mujeres. Se coarta esa participación, pero esto no era así al principio, y es porque la iglesia pentecostal tiene un principio fuerte con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Espíritu Santo que en Pentecostés se derrama y empodera a la gente, se entendía que fue sobre todos y todas, no fue sobre los hombres nada más. El texto lo explica con detalle, hombres y mujeres. Si hay un texto inclusivo en la Biblia, es ese texto. Jóvenes, niños, niñas, todos fueron bendecidos con esa presencia del Espíritu Santo para hacer el trabajo. Así que es negar eso. Si nosotros somos pentecostales, tenemos que afirmar lo que hace el Espíritu con la vida de las mujeres y de los hombres. No se puede, eso no se puede negar. No, y de hecho esta semana, y ¿verdad? Gloria a Dios, me acordó usted hablando de eso, de que por ejemplo en el libro de Joel 2:28 muchas veces nos encanta citar ese texto de que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne, y nos envolvemos en esta vuelta del avivamiento y todo esto, pero se nos olvida que el texto en el Antiguo Testamento, en una estructura patriarcal, está diciendo sobre hombres, mujeres, esclavos, esclavas, ancianos, jóvenes, niños, todo el mundo. Todos. Entonces nos quedamos como con eso que nos gusta del texto, y de que el avivamiento, yo quiero el avivamiento, pero la justicia de que para todo el mundo. ¿A quién incluye? Eso no lo acentuamos, eso es verdad. Real. Bueno, doctora, no quisiera tomarle más de su tiempo. De verdad que agradezco que se haya quedado con nosotros, que haya compartido todo esto. Esperamos que eventualmente podamos nuevamente reunirnos, si Dios permite, seguir hablando un poquito más a profundidad sobre el tema, donde nuestros amigos y amigas que nos siguen acá en la Teología de la Calle, si les interesa, qué sé yo, traerla a usted o tenerla como recurso en su iglesia, o para entrevistarla en algún otro programa, lo que sea, ¿dónde la pueden conseguir, doctora? Pues yo estoy en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, allí tienen mi información. Estoy también en Facebook por mi nombre, Agustina Lubis Núñez. Me pueden escribir en mi correo electrónico alubisnuñez@yahoo.com. Siempre me van a conseguir, o sea, en el directorio de la Iglesia Defensores de la Fe. Yo soy ministra ordenada de la Iglesia Defensores de la Fe también. Así que estamos siempre a la orden y estamos trabajando mucho con la gente, ¿verdad? Dentro de la sociedad, porque una de las cosas que tenemos que hacer más es no predicarle tanto al coro, como yo digo. Hay que salir de las cuatro paredes y decirle a la sociedad que hay un mensaje de liberación para todos los seres humanos en Cristo. Amén. Y que las mujeres estamos incluidas en ese mensaje. Amén, definitivamente. Amigos y amigas que nos escuchan, aquí en la descripción de Facebook, de YouTube y también en el Instagram vamos a poner el nombre de la doctora y su red social, para que la vamos a etiquetar, para que si le interesa pues le pueda escribir, se pueda poner en contacto con ella. Doctora, no se vaya. Muchas gracias entonces, amigo teólogo y teóloga, por seguir con nosotros. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle, para más contenido sobre tanto religión, especialmente cristianismo, y música urbana. Será hasta la próxima. Dios me los cuide. Amén.